Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo viaje hacia las profundidades de nuestra historia, a ese territorio donde las apariencias se desvanecen y los secretos familiares emergen con un peso insoportable. Si es la primera vez que nos visitan, permítanme invitarlos a que se suscriban a este canal, donde desenterramos relatos que el tiempo ha querido ocultar, crónicas de amor, tragedia y misterio que definieron rincones de nuestro México. Y para ustedes, fieles seguidores que nos acompañan noche tras noche, cuéntenme en los comentarios desde donde nos están viendo y a qué hora se adentran en estas sombras. Su presencia hace que cada narración cobre vida. Hoy nos trasladamos a Zacatecas, en el año de 1947, una época donde las tradiciones pesaban más que la felicidad individual y los pactos entre familias poderosas se sellaban no con un simple apretón de manos, sino con algo mucho más oscuro y perdurable. La historia que les contaré hoy no es solo un relato de amor prohibido, es una inmersión en un horror ancestral, en una práctica que desafía la cordura y que revela hasta dónde puede llegar la ambición cuando se viste de tradición y honor. Hablamos de una boda que debía unir dos linajes, de una novia atrapada entre el deber y el corazón, y de un banquete cuyos invitados ignoraban el ingrediente principal. Los muros de esas haciendas en los cerros zacatecanos han guardado silencio durante décadas, pero hoy, sus secretos saldrán a la luz. Acompáñenme a descifrar los susurros del pasado en la boda de Zacatecas, donde todos brindaron por la novia sin saber que la cena era con su carne. El otoño de 1947 en Zacatecas era una pintura de contrastes severos. Los campos secos y dorados por el sol se fundían con el rojo intenso de la tierra y el ocaso, creando una paleta que muchos, en retrospectiva, describirían como sangrienta, como si el paisaje mismo presagiara la tragedia que se gestaba entre las paredes de cantera rosa de la ciudad. En el histórico barrio de La Bufa, donde las casonas coloniales se apretujan en calles empinadas y empedradas, cargadas de historias de minería y revolución, la familia Mondragón se movía con una agitación contenida, la que precede a un evento social de la mayor importancia. Se preparaba el compromiso formal de su única hija, Dolores Mondragón, con Ernesto Ibarra, el hijo primogénito y heredero de una de las familias de hacendados más influyentes, ricas y temidas de toda la región. Los Ibarra no solo poseían miles de hectáreas de tierras fértiles y yacimientos, sino que su red de influencia política se extendía hasta la capital del país. Para los Mondragón, una familia de rancio abolengo pero con una fortuna menguante tras la revolución, esta alianza no era una opción, era un salvavidas necesario, la única manera de recuperar el esplendor perdido y asegurar su posición en la estratosfera social zacatecana. Dolores Mondragón, a sus 23 años, era descrita por la sociedad local como una joven de belleza discreta pero profunda, una muchacha que irradiaba una melancolía serena que muchos confundían con timidez. Poseía una cabellera negra como el azabache, tan larga y espesa que le llegaba casi hasta la cintura, y unos ojos color miel, cálidos y penetrantes, que parecían observar un mundo interior muy distante del que la rodeaba. Su piel, de una palidez porcelanica, era resultado no solo de la genética, sino de los largos encierros a los que la sometía su madre, doña Carmela Mondragón, una viuda férrea y severa que había criado a su hija con mano de hierro tras la muerte de su esposo en un confuso incidente durante los últimos años de la lucha revolucionaria. Para doña Carmela, la vida era una sucesión de deberes y apariencias. Una señorita decente nunca muestra sus emociones en público, especialmente no el deseo o el desacuerdo, le repetía constantemente a Dolores cada noche, mientras cepillaba con enérgicos y metódicos golpes esa hermosa cabellera frente al espejo de su tocador. El matrimonio, hija mía, no es una cuestión de amor romántico, esas son fantasías para la clase baja y para el cine. El matrimonio es un contrato de conveniencia, de respeto mutuo y de proyección social. Tu felicidad consistirá en cumplir con tu papel a la perfección. Dolores escuchaba esas palabras, siempre las mismas, mientras su reflejo en el espejo parecía desdibujarse, convertirse en el retrato de otra persona.
Porque Dolores guardaba un secreto que carcomía su alma con la persistencia silenciosa de las termitas en la madera vieja, un secreto que florecía en la oscuridad de la noche zacatecana. Cada noche, cuando las campanas de la catedral doblaban las 10 y la casa se sumía en un silencio solo roto por el crujir de las maderas, Dolores ejecutaba un ritual clandestino. Con una habilidad aprendida a fuerza de práctica, abría sin hacer ruido la pesada ventana de su habitación que daba al patio trasero, se deslizaba por la enredadera gruesa y resistente que trepaba por la pared, y sus pies, calzados con sencillas alpargatas, tocaban la tierra fría del callejón. Allí, entre las sombras alargadas que proyectaba la luna sobre la cantera, la esperaba Mateo Juárez. Mateo era el joven panadero del barrio, un muchacho de 24 años, hijo de una familia modesta pero trabajadora, dueña de una pequeña panadería conocida por la calidad de sus bizcochos y la suavidad de sus bolillos. Tenía el rostro angulado, curtido por el calor de los hornos de leña, y unas manos fuertes y hábiles, siempre impregnadas del aroma dulzón de la masa fermentada y la harina recién molida. Sus ojos, sin embargo, eran su rasgo más llamativo, grandes, expresivos, de un color café oscuro que parecía reflejar una bondad y una inteligencia poco comunes. Él y Dolores se habían conocido de niño, en los tiempos en que ella aún podía corretear por la plaza bajo la atenta mirada de una niñera menos estricta, y él ayudaba a su padre en la entrega de pan a las casas grandes. Un encuentro casual, una sonrisa, un par de palabras. Luego, años de separación impuesta por las barreras sociales. Pero el destino, o la terquedad del corazón, los volvió a unir un año atrás, cuando Dolores, en un raro paseo acompañada solo por una criada anciana y distraída, entró a la panadería buscando refugio de una lluvia repentina. El reencuentro fue eléctrico, instantáneo. En las semanas siguientes, los encuentros furtivos se hicieron habituales. Esa noche, 2 semanas antes del anuncio oficial de su compromiso con Ernesto Ibarra, la ansiedad en el callejón era palpable. No podemos seguir así, Mateo, susurró Dolores, sus palabras formando un pequeño vaho en el aire frío del otoño. Su mano temblaba levemente dentro de la de él. Mi madre ha cerrado el trato con los Ibarra. La dote, los detalles, todo está acordado. La fecha del compromiso formal es inminente. La luz de la luna, filtrándose entre los altos muros, iluminaba el rostro angustiado de Mateo, quien apretó los puños con una impotencia que lo corroía por dentro. Huye conmigo, Dolores, propuso, su voz quebrada por la emoción contenida. Tengo ahorros, no son mucho, pero son míos, sudados. Podríamos irnos a la capital, a Guadalajara, a donde sea. Comenzar de nuevo, lejos de aquí, lejos de todos. Dolores negó con la cabeza, una lágrima solitaria, brillante como un diamante de dolor, resbaló por su pálida mejilla. ¿Sabes que nos encontrarían? Los Ibarra tienen contactos, ojos y oídos en todas partes, en los trenes, en las estaciones de autobuses, en las pensiones. Y mi madre, ella nunca perdonaría tal deshonra. No es solo el enojo, Mateo, es el odio. Haría que desaparecieras. Lo sé. Lo que ninguno de los dos, absortos en su drama íntimo, pudo percibir fue que entre las sombras más densas, detrás de unos viejos barriles de pulque abandonados en el callejón, alguien más escuchaba cada palabra, cada suspiro, cada promesa desesperada. Era Concepción, la sirvienta personal de doña Carmela, una mujer de mediana edad, rostro severo y lealtad inquebrantable hacia su patrona, una lealtad forjada no por afecto, sino por una deuda familiar que se remontaba a 2 generaciones atrás y que la ataba a los Mondragón como un grillete invisible. Su presencia allí no era casual. Los movimientos de Dolores habían despertado sus sospechas hacía semanas, y doña Carmela, con su instinto paranoico, le había ordenado vigilarla. Concepción escuchó,
contuvo la respiración y, cuando la pareja se separó con un beso furtivo y doloroso, se deslizó de regreso a la casa con la pesada carga de su descubrimiento. El día del compromiso llegó envuelto en un cielo plomizo y amenazante, cargado de nubes bajas que prometían una tormenta que nunca llegó a desatarse por completo, creando una tensión atmosférica que se reflejaba en el ambiente de la casa Mondragón. La casona, normalmente sombría, relucía artificialmente con la luz de docenas de candelabros de plata pulida y con el colorido vibrante de arreglos florales traídos expresamente desde los mejores invernaderos de la Ciudad de México. Los invitados, lo más selecto y distinguido de la sociedad zacatecana, se congregaron en el patio central, donde una orquesta de cuerdas tocaba valses y danzones con una elegancia un tanto forzada. Dolores, vestida con un elegante traje sastre color crema que resaltaba su figura esbelta y a la vez la cubría con una modestia calculada, permanecía al lado de su futuro esposo, Ernesto Ibarra. Él era un hombre de 35 años, alto, de complexión atlética pero con una rigidez en los hombros que delataba una naturaleza tensa. Su rostro, aunque bien parecido, raramente se iluminaba con una sonrisa genuina. Sus facciones parecían talladas en piedra, con una mandíbula cuadrada y unos ojos grises, fríos como el acero, que evaluaban todo y a todos. Sus manos, grandes, ásperas por el manejo directo de los asuntos de la hacienda y la equitación, sostenían el brazo de Dolores con una firmeza excesiva, casi dolorosa, como quien agarra una posesión valiosa que teme que le sea arrebatada en cualquier momento. «Estás más callada que de costumbre esta noche», observó Ernesto mientras recorrían la fila de invitados, su voz baja pero cargada de una advertencia sutil. «Espero que sea por la emoción propia de la ocasión y no por algún arrepentimiento tardío». Dolores forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estoy un poco abrumada por tanta atención, Ernesto. Tantos rostros, tantas felicitaciones». La mirada de Ernesto se endureció por un instante, un destello de desconfianza cruzó sus ojos grises. «Te acostumbrarás. Como mi esposa, presidirás muchas reuniones sociales, cenas de gala, recepciones. La discreción y la amabilidad son armas, Dolores. Aprende a blandirlas». Entre el personal que servía la fiesta, mezclado gracias a la complicidad de un primo que trabajaba en las cocinas, se encontraba Mateo. Vestido con el uniforme blanco y negro de los camareros, repartía copas de champán francés con manos que le temblaban levemente. Su corazón era un puño apretado en el pecho mientras observaba, con una agonía creciente, cómo la mujer que amaba representaba el papel de novia feliz y sumisa, intercambiando sonrisas vacías y gestos protocolarios con el hombre que se la arrebataba. En un momento breve, casi milagroso, en que Dolores quedó momentáneamente sola junto a una columna, Mateo se acercó con una bandeja de canapés. «No puedo soportarlo», murmuró, fingiendo ofrecerle un bocadillo, su voz un hilo de desesperación. «Verlo tocarte, poseerte con la mirada. Vámonos esta noche, ahora, antes de que sea demasiado tarde. He preparado todo. Ahí está usted, hija mía». La voz de doña Carmela, fría y cortante como el filo de un cuchillo, se materializó justo detrás de Dolores, como un fantasma surgido de la pared. «El señor Ibarra la está buscando para el brindis oficial. No es correcto que se aparte de su lado». Mateo retrocedió rápidamente, desapareciendo entre la multitud de sirvientes, pero no sin antes recibir la mirada suspicaz, cargada de un conocimiento íntimo y amenazante, de doña Carmela. Esa mirada lo siguió, invisible pero palpable, a través del salón abarrotado. El brindis oficial, pronunciado por don Francisco Ibarra, patriarca de la familia, selló el compromiso entre una salva de vítores y aplausos educados. Ernesto, tomando la palabra, anunció con voz sonora que la boda se celebraría en exactamente un mes, un anuncio recibido con entusiasmo generalizado.
Para Dolores, cada palabra fue como un clavo más martillado en la tapa de su ataúd social, ahogando los últimos gritos de su corazón. Esa misma noche, cuando la casa volvió a sumirse en el silencio y las últimas velas se extinguieron, Concepción se deslizó como una sombra hasta la habitación de doña Carmela. Tocó la puerta con el código acordado, y ante el adelante seco de su patrona, entró. Señora, susurró, cerrando la puerta tras de sí, hay algo que debe saber, algo grave sobre la señorita Dolores. Las revelaciones de Concepción, detalladas y precisas, encendieron en doña Carmela no un arrebato de ira, sino una furia fría, controlada, mucho más peligrosa. Con los labios apretados formando una línea delgada y pálida, escuchó cada dato. Los encuentros nocturnos en el callejón, las promesas de fuga, el nombre del panadero, la duración del romance prohibido. ¿Estás completamente segura de lo que me cuentas, Concepción?, preguntó al final, su voz un hilillo de veneno. No hay posibilidad de error. Lo he visto con mis propios ojos, señora. Y no es la primera vez. Llevan meses viéndose a escondidas. Anoche hablaban de escapar juntos, de irse a la capital. Doña Carmela se levantó de su lecho, envuelta en una bata de seda oscura, y se acercó al balcón que daba a las calles dormidas de Zacatecas. La luna, en su fase menguante, iluminaba los tejados con una luz espectral, blanca y mortuoria. Nadie, dijo, articulando cada palabra con una claridad aterradora, nadie deshonra el apellido Mondragón. Nadie pone en riesgo una alianza de esta magnitud por un capricho de sangre caliente. Y nadie, absolutamente nadie, se burla de mí. Al día siguiente, Dolores notó un cambio sutil pero inquietante en la actitud de su madre. Había una calma antinatural en sus movimientos, una sonrisa fija que no alcanzaba a templar la dureza de sus ojos cuando hablaba de los preparativos de la boda. Era como si hubiera tomado una decisión irrevocable y ahora solo esperara el momento preciso para ejecutarla. He decidido que necesitamos ayuda adicional para la celebración, anunció doña Carmela durante el desayuno en la mesa larga de caoba, sin levantar la vista de su taza de chocolate. La escala del evento lo requiere. He contratado a un nuevo cocinero jefe, un hombre que viene muy recomendado desde Guadalajara, especialista en banquetes de alta gama. Dolores asintió distraídamente, su mente más preocupada por cómo comunicarle a Mateo que, por presión de Ernesto, la fecha de la boda no sería en un mes, sino en 2 semanas. El tiempo se les escurría entre los dedos como arena fina. Lo que Dolores ignoraba era que, paralelamente, su madre había enviado una carta urgente y cifrada a los Ibarra, advirtiendo de posibles complicaciones sentimentales que recomendaban acelerar todos los preparativos. La respuesta de don Francisco había sido inmediata y contundente, se haría como doña Carmela sugería. Esa misma tarde, mientras Dolores bordaba monogramas en su ajuar en el salón de costura, la puerta principal de la casa se abrió para dar paso a una figura que heló el ambiente. Era doña Soledad Ibarra, madre de Ernesto, una mujer de 60 años cuyo porte aristocrático y mirada penetrante, de un azul gélido, intimidaba incluso a las personas más seguras. Su fama de mujer inteligente, calculadora y despiadada en la defensa de los intereses familiares la precedía. Mi querida niña, la saludó con una voz que parecía arrastrar cada sílaba sobre terciopelo, pero un terciopelo que cubría acero. He venido personalmente desde la hacienda para supervisar los últimos detalles contigo y con tu madre. Quiero que todo sea impecable. Doña Carmela y doña Soledad se encerraron en el despacho de la primera durante más de 3 horas. Cuando por fin salieron, ambas mujeres compartían en sus rostros una expresión idéntica, una determinación serena, fría, que a Dolores, que las observaba desde lo alto de la escalera, le heló la sangre en las venas. Era la mirada de 2 generales que han trazado la estrategia final para una batalla de la que están seguras de salir victoriosas.
Asterisco amigos, en este punto de la historia donde las redes comienzan a cerrarse alrededor de Dolores y el peligro se hace tangible, es cuando más necesito que estén conmigo. Si esta inmersión en el Zacatecas de 1947 los está manteniendo en vilo, no olviden suscribirse al canal. Cada suscripción nos permite seguir investigando y narrando con este nivel de detalle estas historias que merecen ser contadas. Activen también la campanita para no perderse ningún relato. Mientras tanto, en la panadería El Buen Trigo, Mateo recibía una visita tan inesperada como aterradora. Don Francisco Ibarra en persona, acompañado por dos hombres corpulentos de rostros impasibles que se quedaron custodiando la entrada, traspasó el umbral del establecimiento. El aroma a pan recién horneado contrastaba brutalmente con la presencia opresiva del hacendado. Tengo entendido, muchacho, que haces el mejor pan de Zacatecas, quizás de todo el estado, comentó don Francisco mientras examinaba con gesto crítico los bizcochos y las conchas expuestas en las vitrinas. Mi hijo está a punto de unirse en matrimonio con la señorita Mondragón y queremos algo especial, único, para la recepción. Un detalle que los invitados recuerden. Mateo, intentando con todas sus fuerzas mantener la compostura, que el pánico no se apoderara de su voz, asintió con una leve inclinación de cabeza. Sería un honor, don Francisco, preparar algo para tan distinguida familia y para una ocasión tan especial. Don Francisco esbozó una sonrisa fría, una curva de los labios que no implicaba calidez alguna. Entonces está decidido. Te esperamos en la hacienda, pasado mañana por la mañana, para discutir los detalles del encargo. El precio no será un problema, pagaremos generosamente, por supuesto. Cuando los Ibarra se marcharon, el tío de Mateo, don Jacinto, dueño de la panadería, lo abrazó con entusiasmo genuino. Es la oportunidad de nuestra vida, sobrino. Los Ibarra nunca, jamás, habían solicitado nuestros servicios. Esto nos pondrá en el mapa, podremos expandirnos, quizás abrir otra sucursal en el centro. Mateo asintió en silencio, pero un nudo de aprensión se le había formado en el estómago y se negaba a deshacerse. Algo en la mirada de don Francisco, en el momento elegido, en la súbita generosidad, no encajaba. No era lógico. Esa noche, Dolores no pudo escapar para encontrarse con Mateo. Doña Soledad se había instalado, con el pretexto de la planificación, en la habitación contigua a la suya, y Concepción parecía haber multiplicado sus ojos y oídos, vigilando cada uno de sus movimientos con una constancia obsesiva. Desesperada, Dolores escribió una nota apresurada advirtiendo a Mateo sobre sus sospechas, sobre la aceleración de los planes, y suplicándole que tuviera extrema cautela. Pero cuando intentó entregar el dobladillo de papel a través de una de las criadas más jóvenes, en quien confiaba, descubrió que la muchacha, junto con otros 3 sirvientes de la casa que llevaban años trabajando allí, habían sido despedidos esa misma mañana sin explicación alguna. Su reemplazo era un personal nuevo, de rostros duros y modales hoscos, traídos directamente, según supo después, de la hacienda de los Ibarra. 2 días después, con el corazón encogido por un presentimiento oscuro, Mateo se presentó en la imponente hacienda de los Ibarra, ubicada a varias horas de Zacatecas, en una zona de lomeríos áridos y extensos campos de agave. La construcción era una fortaleza de estilo colonial, con muros altos de cantera, ventanas enrejadas y una verja principal que parecía diseñada para resistir un asedio. El aire olía a polvo, a tierra seca y a una leve dulzura fermentada de las piñas de maguey cocidas en los hornos de la destilería privada de la familia. Peones de rostro cansado trabajaban bajo la vigilancia de capataces armados que recorrían la propiedad a caballo. Don Francisco lo recibió en un despacho que más parecía un trofeo de caza. Cabezas de venado y jabalí disecadas colgaban de las paredes de piedra, entre retratos al óleo de ancestros de mirada severa, ataviados con uniformes militares o trajes del siglo XIX.
Mi hijo está a punto de unirse a la familia Mondragón, explicó don Francisco mientras servía 2 copas generosas de un tequila añejo de su propia producción, el líquido ámbar brillando a la luz que entraba por los altos ventanales. Es una alianza importante, estratégica, que beneficiará a ambas familias por generaciones. Por eso queremos una celebración inolvidable, que se hable de ella durante años. Mateo bebió el tequila de un trago, sintiendo el calor del alcohol expandirse por su garganta pero sin lograr disipar el frío que sentía en los huesos. ¿Qué tipo de pan o pastel tenía en mente, don Francisco? ¿Algo tradicional zacatecano o con influencia francesa? Algo tradicional, pero con un toque único, personal, respondió el hacendado, rellenando la copa de Mateo sin preguntar. He oído que tienes recetas especiales, secretas, heredadas de tu abuelo. Eso es lo que queremos. Algo que solo tú puedas hacer. Mateo asintió con cautela extrema. Algunas recetas, sí, son de familia. Requieren ingredientes muy específicos y un manejo especial de la masa. Perfecto, dijo don Francisco, y su sonrisa se ensanchó levemente. Queremos que prepares algo usando ingredientes locales, de la tierra, los más puros. Nosotros te proporcionaremos todo lo necesario, por supuesto. Nada será un impedimento. Mientras la conversación giraba en torno a cantidades, fechas y logística, Mateo comenzó a sentir una sensación extraña, un mareo que no era atribuible solo al tequila. La habitación parecía inclinarse ligeramente, los sonidos se volvían lejanos, y las palabras de don Francisco llegaban a sus oídos como a través de una capa de algodón. ¿Se encuentra bien, muchacho?, preguntó el hacendado con una falsa preocupación que no lograba ocultar un brillo de satisfacción en sus ojos. Parece algo pálido. Mateo intentó levantarse, argumentando que quizás el calor, pero sus piernas no respondieron, se sintieron como columnas de plomo. La visión comenzó a nublarse, los contornos de la habitación a difuminarse. Lo último que alcanzó a ver, antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, fue la sonrisa amplia y triunfal de don Francisco y, tras él, la figura de Ernesto Ibarra entrando en el despacho con una expresión de curiosidad malsana. La conciencia regresó a Mateo de manera fragmentada, a través de una bruma de dolor y desorientación. Primero fue el olor. Tierra húmeda, moho, y algo más, metálico y dulzón, que reconocería después como el olor de la sangre vieja. Luego, las sensaciones físicas, un frío penetrante que le calaba los huesos, una superficie dura y áspera bajo su espalda, y un dolor punzante, ardiente, en sus muñecas y tobillos. Al intentar moverse, descubrió que estaba atado con gruesas sogas de enequén que se clavaban en su piel con cada movimiento. La oscuridad era casi absoluta, solo rota por un tenue resplandor que provenía de algún punto a su derecha. Por fin despiertas, dijo una voz en la penumbra, una voz que le era familiar y que le provocó un escalofrío de terror puro. Llevas horas inconsciente. Tenemos mucho que discutir sobre los detalles de la boda. Una lámpara de aceite se encendió con un chasquido, su llama anaranjada y temblorosa iluminando primero un rostro, Ernesto Ibarra. Pero no estaba solo. Detrás de él, recortada contra la luz, apareció otra figura que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco atroz, doña Carmela Mondragón. Su expresión era una mezcla de desprecio absoluto y de una satisfacción glacial. ¿Creíste, muchacho ingenuo, que podrías burlarte de nosotros?, preguntó doña Carmela, acercándose lentamente. Su voz era suave, casi maternal, pero cada palabra era un dardo envenenado. ¿Qué permitiría que un don nadie, un simple panadero sin nombre ni fortuna, arruinara el futuro de mi hija y el honor de 2 familias? Mateo, encontrando una fuerza desesperada, tiró de sus ataduras. Dolores no lo ama a usted, le escupió a Ernesto. Está siendo forzada a este matrimonio. Su corazón es mío, como el mío es de ella.
Ustedes solo la están condenando a una vida de infelicidad. Ernesto se rió, un sonido seco y amargo que resonó en el espacio cerrado. El amor, muchacho, es un lujo para la gente común, para los que no tienen nada que perder. Nosotros, los que portamos apellidos con historia, nos casamos por conveniencia, por poder, por la sangre que corre en nuestras venas y por la que queremos hacer correr en las de nuestros hijos. Y hablando de sangre, añadió, extrayendo de su cinturón un largo cuchillo de caza, su hoja ancha y curva brillando siniestramente bajo la luz de la lámpara, vas a ayudarnos a hacer de esta boda un evento verdaderamente memorable, algo que toda Zacatecas, que todo México, recordará por generaciones. Mientras tanto, en la casa Mondragón en Zacatecas, Dolores sentía una opresión en el pecho que iba más allá de la angustia emocional. Hacía 3 días que no tenía noticias de Mateo. Sus intentos de escapar para buscarlo, para ir a la panadería o indagar discretamente, habían sido sistemáticamente frustrados. Las nuevas sirvientas, de mirada inexpresiva, parecían más carceleras que empleadas, y la presencia de doña Soledad en la casa era una barrera constante. Esa tarde, doña Soledad entró en su habitación portando un vestido de novia de un blanco deslumbrante, envuelto en fina tela de seda para protegerlo. Es hora de la prueba final, querida, anunció con su tono arrastrado. La ceremonia será en 3 días. Los planes han cambiado de nuevo. Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 3 días, pero si antes dijeron 2 semanas, y luego 1, ¿por qué tanto adelanto? Los planes cambian, las circunstancias también, respondió doña Soledad con una sonrisa tensa que no llegaba a sus fríos ojos azules. Ernesto está ansioso por hacerte su esposa, y nosotros, por supuesto, queremos complacerlo. Ahora, ven, pruébatelo, quiero ver cómo te queda. Mientras se probaba el pesado vestido de encaje y satén, que le parecía una mortaja suntuosa, Dolores observaba su reflejo en el espejo con una creciente sensación de irrealidad. Pero entonces, algo llamó su atención. En el bordado del velo, casi imperceptible entre las intricadas flores de hilo de plata, había una pequeña marca, un detalle que solo alguien que lo buscara conociendo su significado podría encontrar. Una espiga de trigo estilizada, entrelazada con una letra M. Era el sello, la firma secreta que Mateo estampaba en el fondo de sus panés más especiales. Una señal, un mensaje, una prueba de su participación forzada en los preparativos. Pero, ¿qué mensaje era? ¿Era una señal de auxilio? ¿Una advertencia? La mente de Dolores comenzó a trabajar frenéticamente, conectando cabos sueltos, la desaparición de Mateo, el súbito adelanto de la boda, la presencia de su madre y doña Soledad conspirando, el nuevo cocinero de Guadalajara y esa marca en el velo. Una horrible sospecha comenzó a germinar en su interior, tan absurda y monstruosa que intentó rechazarla, pero se aferraba como una enredadera venenosa. Esa noche, la desesperación venció al miedo. Con una horquilla de metal que había escondido, logró forzar la simple cerradura de su habitación y se deslizó por los pasillos oscuros y silenciosos de la casa. Al pasar frente a la puerta entreabierta del despacho de su madre, escuchó voces bajas, urgentes. Se detuvo, conteniendo la respiración, pegando el oído al quicio. Todo está preparado, decía la voz de doña Carmela, clara y fría. No habrá margen de error. El banquete será inolvidable, tal como lo planeamos. Ernesto está especialmente complacido con el arreglo, respondió la voz de doña Soledad. Dice que el panadero ha sido muy cooperativo, que aporta el toque de autenticidad que buscábamos. Ambas mujeres rieron entonces, un sonido breve, seco, carente de alegría, que envió un escalofrío glacial por toda la espalda de Dolores. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué arreglo? ¿En qué sentido había sido cooperativo Mateo? Con el corazón martillándole en el pecho como un tambor de guerra,
Dolores supo que ya no podía esperar, que necesitaba respuestas inmediatas y solo había un lugar donde podría encontrarlas: la panadería de la familia de Mateo. Las calles de Zacatecas, a esa hora de la madrugada, estaban desiertas y bañadas por una luz lunar plateada que convertía las fachadas de cantera en escenarios fantasmales. Dolores corrió, sin importarle el frío ni el riesgo, por callejones estrechos que conocía de sus escapadas nocturnas, evitando las avenidas principales donde la policía nocturna podría detenerla. Cuando finalmente llegó a la parte trasera de El Buen Trigo, encontró el establecimiento completamente a oscuras, silencioso. Golpeó la puerta de madera con desesperación creciente hasta que una luz se encendió en el piso superior y unos pasos cansados bajaron por la escalera interior. Don Jacinto, el tío de Mateo, abrió la puerta con expresión adormilada que se transformó en estupefacción al reconocer a la joven, despeinada y con los ojos desorbitados por el miedo. Señorita Mondragón, en nombre de Dios, ¿qué hace usted aquí a estas horas? ¿Está bien? ¿Dónde está Mateo?, preguntó Dolores, entrando sin esperar invitación, su voz un hilo de angustia. Hace días que no sé nada de él. No viene al callejón, no hay mensajes, ¿dónde está? La expresión de don Jacinto se ensombreció de inmediato, el entusiasmo de días anteriores había desaparecido, reemplazado por una preocupación profunda. Pensé que estaría trabajando en los preparativos de su boda, señorita. Fue a la hacienda de los Ibarra hace 3 días para discutir el encargo del pan y no ha regresado. Ayer recibí un mensaje lacónico, enviado por un mozo, diciendo que don Francisco Ibarra lo retendría allí hasta la ceremonia para asegurar la frescura de los productos, que trabajaría desde la hacienda. Pero no me cuadra. Mateo nunca dejaría la panadería sola tanto tiempo sin una explicación completa. Dolores sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La confirmación de sus peores temores la golpeó con la fuerza de un mazazo. Algo terrible está sucediendo, don Jacinto. Algo no está bien en la hacienda. Tengo que ir allí, ahora mismo. Imposible, exclamó el anciano, buscando palabras. Está a horas de aquí a caballo, el camino es peligroso de noche, y una señorita como usted, viajando sola, sería una locura, un escándalo, y muy peligroso. Pero Dolores ya había tomado una decisión irrevocable. En sus ojos ardía una determinación que don Jacinto no le había visto nunca, una fortaleza nacida del amor y el terror. Necesito un caballo, don Jacinto. Y direcciones precisas para llegar a la hacienda Ibarra sin usar los caminos principales. El anciano panadero la observó durante unos largos segundos y en su rostro se libró una batalla entre la prudencia y el reconocimiento de que aquella joven era la única esperanza para su sobrino. Finalmente, con un suspiro de resignación profunda, asintió. Le daré mi yegua, la Canela. Es vieja, pero es tranquila y conoce el camino a la hacienda. Mateo la usaba a veces para entregar pedidos grandes. Espere aquí. Mientras don Jacinto se preparaba, Dolores recorrió con la mirada el pequeño taller de la panadería. Sobre la mesa de trabajo, semi entre papeles y sacos de harina, había un pequeño paquete envuelto en papel encerado. Movida por un impulso, lo abrió. Dentro había un trozo de pan, un panecillo oscuro, de centeno quizás, con una corteza gruesa y, marcada en el fondo, la espiga de trigo entrelazada con la M. Eso, dijo don Jacinto al regresar con una capa de viaje y unas alforjas, eso lo dejó Mateo la mañana que partió. Dijo que era una prueba para una receta nueva, pero se mostró extraño, no quiso que la probara. Insistió en que era exclusivamente para los Ibarra. Dolores guardó el panecillo en el bolsillo interior de su vestido. Quizás fuera una pista, un mensaje en código, la única prueba tangible de la conexión de Mateo con aquel siniestro encargo. Montada en la yegua Canela, con la luna como único testigo de su fuga desesperada,
Dolores cabalgó fuera de Zacatecas, internándose en la noche fría y vasta, determinada a descubrir la verdad y, si era necesario, a enfrentarse a las dos familias más poderosas del estado. Lo que ignoraba era que mientras ella galopaba hacia su destino, en las profundidades de la hacienda Ibarra, el destino de Mateo ya se había decidido y los preparativos para un banquete que desafiaría los límites de lo imaginable estaban en su fase final. El amanecer encontró a Dolores exhausta, entumecida por el frío y la fatiga, en los límites de la inmensa propiedad de los Ibarra. Desde una loma cercana, la hacienda se extendía ante sus ojos como un pequeño feudo autosuficiente. La casa principal, una construcción de 2 plantas con arquería y balcones de hierro forjado, coronaba una colina, a su alrededor se dispersaban decenas de edificaciones menores, bodegas, establos, talleres, las humildes viviendas de adobe para los peones y, algo separada, una capilla privada de estilo neocolonial donde, según los rumores, se celebraría la ceremonia nupcial. Ocultó a la yegua Canela en un bosquecillo de mezquites y cactus, asegurándose de que tuviera agua en un charco cercano, y procedió a avanzar a pie, manteniéndose agachada entre los matorrales y aprovechando las sombras alargadas del amanecer. Los primeros peones comenzaban su jornada, moviéndose con lentitud somnolienta hacia los campos, y el movimiento constante le permitía pasar desapercibida, especialmente envuelta en la capa oscura de don Jacinto que cubría su vestido y ocultaba su rostro. Su objetivo inicial era la cocina principal. Si Mateo estaba realmente allí, trabajando forzosamente, ese sería el lugar lógico. Sin embargo, al acercarse al edificio de las cocinas, un anexo largo y bajo de piedra ubicado detrás de la casa principal, notó algo que le hizo saltar todas las alarmas. 2 guardias armados con rifles vigilaban la entrada principal y un tercero hacía una ruta alrededor del perímetro. Era una vigilancia excesiva, militarizada, para un simple recinto culinario. Nadie entra ni sale sin la autorización expresa del patrón, escuchó decir a uno de los guardias cuando un mozo de cuadra intentó entrar con un saco de leña. Órdenes estrictas. Lleva eso a la entrada trasera y déjalo allí. Dolores retrocedió y rodeó con cautela el edificio, buscando otra forma de acceso. En la parte trasera, casi a nivel del suelo, había una pequeña ventana cuadriculada, sucia de polvo y grasa. Se arrodilló junto a ella, limpiando un círculo en el cristal con la manga de la capa y pegando el oído. Al principio solo distinguió el zumbido persistente de moscas, un sonido extrañamente abundante para una cocina que debía estar impecable. Pero luego, entre ese zumbido, captó otro sonido, débil, intermitente, un gemido humano, ahogado por el dolor o la debilidad. Mateo, susurró, y un frío paralizante se apoderó de ella. La oscuridad interior era densa, pero cuando sus ojos se acostumbraron, creyó distinguir, en el fondo del sótano, una forma humana tendida sobre lo que parecía una mesa de trabajo, una mesa grande y maciza, de las que se usan para despiezar carne. Su corazón se aceleró de forma descontrolada. Necesitaba entrar, pero la ventana era diminuta y las puertas estaban custodiadas. Tendría que encontrar otra forma, o encontrar a alguien dentro que pudiera ayudarla. Mientras se alejaba de la cocina, pensativa y desesperada, escuchó una conversación entre 2 jóvenes criadas que se dirigían hacia los lavaderos, cargando grandes cestos de ropa sucia. Dicen que es para un ritual especial de boda, algo que solo las familias más antiguas practican, comentaba una en voz baja, casi reverencial. Mi primo trabaja ayudando al nuevo cocinero y me contó que han traído especias rarísimas de la capital, cosas que nadie aquí conoce. ¿Y el muchacho ese, el panadero de Zacatecas?, preguntó la otra. ¿Sigue ayudando con los preparativos? Dicen que es un artista con la masa. La primera criada bajó aún más la voz, hasta que Dolores tuvo que esforzarse para oír. Mi primo dice que no lo dejan salir de la bodega de las cocinas. Ni para estirar las piernas.
Don Ernesto en persona dio la orden, nadie habla con él, nadie le lleva comida que no sea la que el cocinero jefe prepara, nadie. Es como si fuera un secreto de Estado, o algo peor. Dolores decidió seguir a las mujeres a una distancia prudencial. Los lavaderos, un área abierta con grandes pilas de piedra y agua corriente, estaban llenos de actividad matutina, decenas de criadas frotaban, enjuagaban y tendían sábanas, manteles y servilletas de lino. Allí, mezclándose entre ellas, podría pasar desapercibida y quizás obtener más información. Tomó un montón de ropa de uno de los cestos y se puso a frotar una sábana contra la piedra áspera, imitando los movimientos de las demás. A su lado, una anciana de rostro surcado por 1000 arrugas y manos enormes, callosas como suelas de zapato, tarareaba una melodía triste y monótona. «¿Es usted nueva?», observó la anciana sin dejar de trabajar, sin siquiera levantar la vista. No la había visto antes por estos lavaderos. Dolores asintió, manteniendo la cabeza gacha. «Me trajeron de Zacatecas para ayudar con los preparativos de la boda. Solo por unos días». La anciana chasqueó la lengua contra el paladar, un sonido de desaprobación. «Mala cosa esa boda, muchacha. Hay malos augurios, señales en el aire». «¿Señales? ¿Qué quiere decir?», preguntó Dolores, conteniendo la ansiedad que le hervía en el pecho. «Anoche», explicó la anciana en un susurro ronco, «los perros de la hacienda no dejaron de aullar desde la medianoche hasta el alba. No ladraban, aullaban, como si vieran al mismísimo diablo. Y esta mañana, al abrir la capilla para limpiarla, la sobrina del capellán encontró un cuervo muerto en el mismo altar, con las alas extendidas como en cruz. Son señales, muchacha, señales que no se pueden ignorar». «¿Señales de qué?», insistió Dolores, aunque temía la respuesta. La anciana por fin alzó la vista y la miró directamente. Sus ojos estaban velados por unas cataratas lechosas, pero aún así parecían penetrar hasta el alma de Dolores. «De muerte, niña. De sacrificio. De que la tierra va a beber sangre que no es de animal». En ese preciso y escalofriante momento, un alboroto repentino interrumpió la relativa calma de los lavaderos. Un grupo de jinetes entraba al galope por la puerta principal de la hacienda. A la cabeza, montando un imponente caballo negro azabache, venía Ernesto Ibarra. Y justo detrás, en un lujoso coche tirado por 4 caballos blancos, viajaban doña Soledad y, para horror y confirmación de sus temores, su propia madre, doña Carmela Mondragón. «Llegaron antes de lo previsto», comentó alguien entre las lavanderas. «La boda debe haberse adelantado de nuevo». Dolores se encogió entre las demás mujeres, bajando la cabeza y rezándole a todos los santos para no ser descubierta. Si su madre estaba allí, significaba que sin duda ya habría notado su ausencia en Zacatecas. El tiempo se le acababa. Debía moverse, y rápido. Aprovechando la conmoción y la distracción general, se escabulló de los lavaderos y regresó corriendo hacia las cocinas. Esta vez, la mayoría de los guardias había abandonado sus puestos para unirse al recibimiento de los recién llegados, dejando solo a un hombre joven y de aspecto aburrido en la puerta trasera. Dolores esperó, oculta tras una pila de leña, hasta que el guardia se distrajo al ver pasar a una de las criadas más bonitas. En ese instante de descuido, corrió hacia la puerta, la abrió 1 centímetro y se deslizó al interior sin ser vista. El interior de la cocina era un infierno de calor, ruido y olores intensos. Fogones enormes bramaban, enormes calderos humeaban, y una legión de cocineros y ayudantes se afanaban en preparar lo que sin duda sería un festín monumental para cientos de personas. El aire estaba saturado con el aroma de especias tostadas, de salsas reduciéndose, de carne asándose, pero por debajo de todo eso, Dolores creyó percibir otra nota, un olor dulzón y metálico que le resultó repulsivamente familiar. Buscó con la mirada alguna puerta,
alguna trampilla, que condujera al sótano donde creía haber visto a Mateo. Al fondo de la larga cocina, casi oculta entre sacos de harina apilados hasta el techo, distinguió una pesada trampilla de madera encajada en el suelo de piedra. Se acercó con cautela, fingiendo estar ocupada organizando unas bandejas de verduras peladas. Cuando nadie miraba en su dirección, se agachó y tiró del anillo de hierro de la trampilla, levantándola apenas unos centímetros. El hedor que emergió de la oscuridad fue nauseabundo, una mezcla agresiva de sangre coagulada, humedad de piedra, desinfectante barato y ese mismo dulzor metálico, ahora mucho más fuerte. «Oye, tú. ¿Qué crees que estás haciendo ahí?» La voz, bronca y autoritaria, tronó a sus espaldas. Dolores se giró sobresaltada. Ante ella se alzaba un hombre corpulento, de anchas espaldas y brazos como troncos, vestido con un delantal de cuero grueso, manchado de marrones rojizos y secos. No era el delantal de un cocinero, sino el de un carnicero. Su rostro, sudoroso y congestionado por el calor, reflejaba sorpresa e irritación. «Yo busco ingredientes para el pastel de bodas», improvisó Dolores, tratando de que su voz no delatara el pánico. «Me enviaron de la casa principal. Necesitamos almendras amargas, dicen que están en la bodega». El hombre entrecerró los ojos, escudriñándola con una suspicacia que la heló. «Nadie, y digo nadie, baja a esa bodega sin el permiso expreso de don Ernesto. Menos ahora, que tenemos un proyecto especial en marcha». «¿Quién te envió exactamente? Dame el nombre». Dolores estaba atrapada, buscando desesperadamente una salida verbal, cuando una nueva conmoción en la entrada principal de la cocina atrajo la atención de todos, incluso la del carnicero. Ernesto Ibarra entraba, seguido de cerca por doña Soledad y doña Carmela. «Todo debe estar perfecto, absolutamente impecable», exclamaba doña Soledad con su voz arrastrada, ahora cargada de una urgencia nerviosa. «La boda se celebrará mañana al atardecer, no al día siguiente como estaba planeado. No hay margen para errores». Dolores se agachó rápidamente y se escondió entre los altos sacos de harina, conteniendo la respiración, rezando para que la oscuridad relativa la ocultara. Desde su escondite, observó cómo su madre y los Ibarra inspeccionaban los preparativos con mirada crítica de generales antes de la batalla. «¿Dónde está nuestro invitado especial?», preguntó Ernesto, dirigiéndose directamente al carnicero que acababa de interpelar a Dolores. «Abajo, señor», respondió el hombre con un tono de profesionalidad espeluznante. «Tal como ordenó. Apenas consciente, pero vivo», como especificó. Ernesto asintió con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos fríos. «Excelente. Quiero que esté lo suficientemente lúcido para comprender el honor que se le está haciendo, para apreciar la magnitud de su contribución, pero lo suficientemente débil para que no cause problemas logísticos». «¿Y el ingrediente principal?», inquirió doña Carmela con una expresión que Dolores nunca había visto en el rostro de su madre. Una mezcla de crueldad refinada, anticipación casi gourmet y una total ausencia de empatía humana. «¿Está listo para su preparación final?». «Se está marinando en este momento, señora», respondió el carnicero con un leve gesto hacia unos grandes recipientes de barro que estaban en un rincón. «Con la mezcla de especias y hierbas que ustedes aprobaron. Estará en su punto justo para mañana, justo a tiempo para el banquete». Los tres asintieron al unísono, una sincronización aterradora, y continuaron su recorrido, alejándose del rincón donde Dolores permanecía oculta, temblando no solo de miedo, sino de la horrible certeza que ahora tomaba forma concreta en su mente. La sospecha monstruosa ya no era una sospecha, era una realidad descarnada y vomitiva. Cuando la cocina volvió a sumergirse en su caos habitual y el carnicero se alejó para supervisar el asado de un cordero, Dolores, movida por un instinto que venció al terror,
Abrió completamente la trampilla y descendió por una estrecha y empinada escalera de madera que crujía bajo sus pies. El sótano era un cubo de piedra fría y húmeda, iluminado tenuemente por un par de lámparas de aceite colgadas de vigas bajas que proyectaban sombras danzantes y grotescas en las paredes. El hedor era aquí insoportable, una mezcla densa que se le pegaba a la piel y a la ropa. Mateo llamó en un susurro que resonó en la oscuridad, avanzando entre barriles de vino, sacos de sal y ganchos de metal de los que colgaban medias reses de animales. Un quejido débil, casi imperceptible, le respondió desde el rincón más alejado. Allí, sobre una larga mesa de carnicero de madera oscura y manchada, yacía una figura humana. Al acercarse, Dolores tuvo que llevarse la mano a la boca para ahogar un grito. Mateo estaba irreconocible. Su cuerpo, semidesnudo y cubierto solo por unos harapos, estaba surcado por una serie de cortes limpios y profundos en los muslos, los brazos y el torso. Algunos de los cortes habían sido cerrados con grapas toscas o vendados con trapos sucios que estaban teñidos de un color marrón rojizo, otros, más recientes, supuraban un líquido ceroso y amarillento. Su rostro estaba deformado por la hinchazón de los golpes, uno de sus ojos estaba completamente cerrado bajo un coágulo de sangre seca, y sus labios, agrietados y secos, se entreabrieron al escuchar su nombre. Dolores, murmuró con una voz ronca, quebrada, que parecía surgir desde el fondo de un pozo. No. No deberías estar aquí. Es peligroso. ¿Qué te han hecho, Dios mío? ¿Qué te han hecho?, preguntó ella, acercándose y tomando su mano con infinita delicadeza. La piel de Mateo estaba fría y húmeda, pero un pulso débil y rápido latía en su muñeca. Mateo tragó saliva con un esfuerzo visible. Me están usando, para el banquete. Usando, mi cuerpo. ¿Usando? No entiendo, ¿cómo? ¿Para qué? Mi carne, logró articular Mateo, y en esa palabra había un universo de horror. Están tomando partes de mí, para el banquete de bodas. Para que los invitados, coman. Dolores sintió que el mundo entero se detenía, que el tiempo se congelaba en ese instante de comprensión absoluta y abismal. La náusea, física y violenta, subió por su garganta mientras todas las piezas del macabro rompecabezas se encajaban con un clic siniestro, los comentarios sobre el ingrediente especial, la presencia de un carnicero en lugar de un chef, las heridas sistemáticas y limpias, las palabras sobre la marinada, la ansiedad de su madre. Era canibalismo. Un canibalismo ritual, planeado, frío. ¿Por qué?, logró preguntar, aunque en el fondo de su alma ya conocía la respuesta, una respuesta hecha de odio, venganza y una perversión absoluta del poder. Venganza, susurró Mateo, un destello de lucidez en su ojo sano. Don Ernesto descubrió lo nuestro. No solo quiere matarme, quiere humillarnos a los dos, a ti. Quiere que todos los invitados, tu familia, la suya, las autoridades, todos, coman de mi carne sin saberlo. Y luego revelar la verdad, quizás al final del banquete. Un escarmiento público, para que nadie jamás se atreva a desafiar su poder. Dolores recordó entonces el panecillo que había guardado en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. ¿Esto? ¿Esto es parte de eso? ¿Del plan? Mateo enfocó su ojo con enorme dificultad en el pan. No, murmuró. Eso lo hice antes de que me drogaran. Era la prueba para la receta que me pidieron, pan común, de centeno. Pero algo en su tono, en la forma de mirarlo, alertó a Dolores. ¿Qué receta te pidieron exactamente, Mateo? Dime. Pan de muerto, respondió él, y una sonrisa amarga, desgarradora, torció sus labios hinchados. Pero con un ingrediente especial que ellos proporcionarían. Ahora,
Ahora entiendo qué era ese ingrediente. Un ruido repentino en la escalera, el crujido de una madera, interrumpió la conversación. Alguien bajaba. Dolores miró frenéticamente a su alrededor. Detrás de los barriles, susurró Mateo haciendo un esfuerzo sobrehumano por señalar con la cabeza. Rápido. Dolores apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una pila de barriles de vino vacíos antes de que el carnicero y 2 de sus ayudantes, hombres jóvenes de expresión vacía, bajaran al sótano. Traían consigo herramientas, cuchillos largos y afilados, una sierra para huesos pequeña, y un recipiente metálico brillante que colocaron junto a la mesa donde yacía Mateo. Bueno, amigo panadero, dijo el carnicero con una falsa jovialidad que sonó más obscena que cualquier amenaza, ha llegado el momento de tu contribución más importante al banquete. Don Ernesto tiene un capricho especial, quiere que preparemos un plato único, exclusivo, para la mesa de la novia. Algo que solo ella degustará. Desde su escondite, Dolores observó con un horror que la paralizaba mientras los hombres preparaban sus instrumentos con la meticulosidad de cirujanos siniestros. No podía quedarse allí, inmóvil, viendo cómo despedazaban al hombre que amaba. Pero enfrentarse a 3 hombres armados y fuertes era un suicidio. Su mirada, desesperada, recorrió el sótano hasta detenerse en una estantería cercana, donde se almacenaban botellas con líquidos diversos para limpieza y mantenimiento. Entre ellas, reconoció un frasco grande de vidrio con una calavera pintada, aguarrás, utilizado para limpiar herramientas y como combustible para encendedores. Con el corazón latiéndole en la garganta como un pájaro preso, Dolores esperó a que los 3 hombres estuvieran completamente concentrados en su macabra tarea, con la espalda vuelta hacia su escondite. Entonces, moviéndose con la rapidez silenciosa que otorga la desesperación, salió de detrás de los barriles, agarró el frasco de aguarrás y, con toda la fuerza de su brazo, lo arrojó contra una de las lámparas de aceite que colgaba de una viga cerca de la mesa. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El cristal de la lámpara se hizo añicos, el aceite caliente se derramó y el aguarrás, altamente inflamable, actuó como un acelerante voraz. En cuestión de segundos, una pared de fuego anaranjada y crepitante se alzó entre la mesa de operaciones y los 3 hombres, aislando a Mateo de sus torturadores. El caos fue absoluto. Los hombres gritaron, sorprendidos y quemándose, y corrieron hacia la escalera en busca de agua, tropezando entre ellos. El fuego, alimentado por el alcohol derramado y la madera seca de las estanterías y barriles, comenzó a extenderse con rapidez alarmante, llenando el sótano de un humo espeso y negro. Fue la oportunidad que Dolores necesitaba. Mientras el carnicero y sus ayudantes forcejeaban por escapar, ella corrió hacia Mateo y, con una fuerza sobrehumana que le brotó de lo más hondo, lo ayudó a incorporarse y a poner sus brazos sobre sus hombros. No. No puedo caminar, gimió él, señalando sus piernas mutiladas, los músculos cortados. Te cargaré, respondió Dolores sin dudar, aunque el peso de Mateo, aún debilitado, casi la hizo caer. Aguanta, por favor, aguanta. Juntos, tambaleantes, avanzaron hacia una puerta lateral, pequeña y baja, que Dolores había notado antes en la penumbra, semioculta por unos sacos. La puerta, afortunadamente, no estaba trancada. Condujo a un túnel angosto y bajo, excavado en la tierra, probablemente utilizado como bodega de vinos o como pasadizo de servicio. Avanzaron a trompicones en la oscuridad casi total, guiados solo por la tenue luz que se filtraba por pequeños respiraderos de hierro a intervalos regulares en el techo, y por el resplandor anaranjado y el crepitar del fuego que comenzaba a seguirlos. ¿Dónde estamos?, preguntó Mateo, cada vez más débil, su voz apenas un hilo de aire. No lo sé, jadeó Dolores, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban bajo el peso y el terror. Pero cualquier lugar es mejor que ese infierno. Cualquier lugar.
Tras lo que pareció una eternidad de avanzar a ciegas, con el sonido de sus propios jadeos y los quejidos de dolor de Mateo como única compañía, el túnel desembocó abruptamente en una pequeña bodega abandonada, situada en los límites exteriores de la hacienda, cerca de los corrales viejos. A través de las grietas de las paredes de adobe y de la puerta semipodrida, Dolores pudo ver que afuera el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de un naranja intenso, y en la distancia, una columna de humo negro y espeso se elevaba desde el techo de la cocina principal, señal del caos que habían dejado atrás. No podemos quedarnos aquí, dijo Dolores, ayudando a Mateo a sentarse con cuidado contra una pared relativamente sólida. Pronto vendrán a buscar el origen del fuego, y cuando descubran que has escapado, registrarán cada rincón de la propiedad. Mateo asintió débilmente. Había perdido una cantidad alarmante de sangre, su rostro tenía un tono grisáceo, serio, y su respiración era superficial y rápida. Necesitas un médico, un verdadero médico, ahora mismo, murmuró Dolores, examinando con horror las vendas improvisadas que se estaban empapando de sangre fresca. Muchas de las heridas se habían reabierto durante la penosa huida. No hay tiempo, respondió Mateo, encontrando un último resto de fuerza para aferrarse a la mano de ella. Tienes que irte, Dolores. Ahora. Sal de la hacienda, regresa a Zacatecas y alerta a alguien, a quien sea, sobre lo que planean hacer. Tienes que denunciarlos. No te dejaré aquí. Morirías. Ya estoy muerto, Dolores, dijo él con una serenidad espantosa que le partió el corazón. Lo importante ahora es que tú vivas y que todo el mundo sepa la verdad. Que se sepa la monstruosidad que se esconde detrás de la riqueza y el poder de los Ibarra y de tu madre. Prométeme que lo harás. Antes de que Dolores pudiera articular una respuesta, prometer algo o negarse, un ruido fuera de la bodega los alertó, pisadas que se acercaban, y no eran las de un solo hombre. Escóndete, susurró Mateo con urgencia, señalando hacia un montón de sacos vacíos y podridos apilados en un rincón oscuro. Dolores lo hizo, apretándose contra la pared, justo cuando la puerta de la bodega se abrió con un crujido quejumbroso. Una figura se recortó contra la luz dorada del atardecer. Era Concepción, la sirvienta de su madre. Sabía que la encontraría aquí, dijo la mujer cerrando la puerta tras de sí con rapidez. Seguí su rastro desde la cocina, vi el humo, imaginé que intentarían escapar por los túneles viejos. Dolores salió de su escondite, dispuesta a enfrentarse a la mujer que había sido la espía de su madre, pero se detuvo en seco, confundida. Concepción no estaba sola. Detrás de ella, entraron dos hombres de rostro curtido, vestidos con ropa de peón pero con una expresión de determinación que no cuadraba con su humilde apariencia. Dolores los reconoció vagamente. Eran trabajadores de una hacienda vecina, conocidos por su lealtad al antiguo capataz de su padre, un hombre honesto que había sido despedido por los Ibarra años atrás. ¿Qué significa esto?, preguntó Dolores, desconcertada. No hay tiempo para explicaciones largas, respondió Concepción, y por primera vez, Dolores vio algo distinto en sus ojos, no la lealtad servil a su madre, sino una determinación firme, casi feroz. Su padre, don Roberto, me hizo prometer en su lecho de muerte, hace ya muchos años, que la protegería siempre, señorita Dolores. Que la cuidaría incluso de su propia madre, si fuera necesario. Esa promesa pesa más que cualquier orden de doña Carmela. Mientras hablaba, los dos hombres se acercaron a Mateo y lo examinaron con mirada experta y sombría. Está muy mal, comentó uno en voz baja. Ha perdido demasiada sangre. Si no lo atendemos pronto, no llegará a la noche. Llévenlo a la cabaña del viejo Manuel, en el límite con la hacienda de los Ruiz, ordenó Concepción con autoridad. Él tiene conocimientos de curandero, sabe de hierbas y de cerrar heridas. Si alguien en estos campos puede salvarlo, es él.
Vayan por el camino de los mezquites, eviten los senderos principales. Mientras los hombres preparaban una camilla improvisada con tablas y las mantas que Concepción traía bajo el brazo, la sirvienta se volvió hacia Dolores. Usted debe regresar a Zacatecas de inmediato, señorita. Su madre ya ha notado su ausencia en la ciudad y ha enviado hombres a buscarla. Si la encuentran aquí, en medio de este incendio y con el panadero desaparecido, la matarán. No dudarán. ¿Y Mateo?, preguntó Dolores, desgarrada, viendo cómo los hombres lo trasladaban con infinito cuidado a la camilla. ¿Qué será de él? Haremos lo humanamente posible por salvarlo, respondió Concepción, y en su voz había una sinceridad que Dolores no podía dudar. Pero usted debe entender que su prioridad ahora es otra, debe exponer lo que los Ibarra y su madre planeaban hacer. Sin pruebas tangibles, es cierto, pero con el testimonio de quien lo vivió. Con la suficiente convicción para sembrar la duda y obligar a una investigación. ¿Y quién me creerá a mí?, preguntó Dolores con amargura. Soy una joven, y ellos son las familias más poderosas del Estado. Tacharán mi historia de histeria, de invención de una novia nerviosa. El obispo, respondió Concepción sin vacilar. Don Francisco Ibarra tiene muchos enemigos, y el obispo de Zacatecas, Diego Altamirano, es uno de los más poderosos. Hubo un conflicto grave por unas tierras de la iglesia que los Ibarra se apropiaron hace años. Si hay alguien en Zacatecas con la autoridad moral y el poder para enfrentárseles y ayudarla, es él. Con el corazón partido en dos, Dolores se acercó a la camilla donde yacía Mateo, ya inconsciente de nuevo, su rostro como el mármol de una tumba. Se inclinó y besó suavemente sus labios resecos y fríos. Te encontraré, prometió en un susurro cargado de lágrimas. Cuando todo esto termine, te encontraré, te lo juro. Mateo no respondió, pero un ligero temblor en sus párpados fue como un adiós. Concepción la tomó del brazo con firmeza. Debemos irnos ahora mismo. Tengo un caballo ensillado y fresco para usted, escondido más adelante. La acompañaré hasta el camino real, y desde allí debe seguir sola a toda velocidad. Es demasiado peligroso que nos vean juntas, si me asocian con usted, no podré seguir ayudando desde dentro. Dolores asintió, comprendiendo la lógica cruel pero necesaria. Antes de salir de la bodega, tomó el panecillo que Mateo había preparado y lo guardó con aún más cuidado en un pañuelo limpio que Concepción le dio. Sería su única prueba física, el único vínculo tangible entre Mateo, la boda y el horror. Mientras cabalgaba de regreso a Zacatecas bajo un cielo que se teñía de púrpura y negro, Dolores sentía que dejaba atrás no solo a Mateo, sino también a la joven ingenua y sumisa que había sido. La Dolores Mondragón que regresaba era otra, una mujer marcada por el horror, impulsada por la rabia y la determinación, con una misión desesperada que podría costarle la vida. En la hacienda Ibarra, el fuego en la cocina había sido controlado tras una hora de esfuerzos frenéticos, pero el descubrimiento de la fuga de Mateo y la constatación de la desaparición de Dolores habían desatado una furia demente en Ernesto. Encuéntrenlos, rugió a sus capataces y guardias, su rostro desencajado por la rabia. Quiero sus cabezas antes del amanecer. Barran cada centímetro de estas tierras. Doña Carmela, en cambio, permanecía impasible, de pie en el patio principal, observando el humo que aún se elevaba. Su rostro era una máscara de determinación absoluta. La boda se celebrará mañana al atardecer, como estaba previsto, declaró, su voz clara y fría cortando el aire cargado de cenizas. Con novia o sin ella. Doña Soledad asintió lentamente, sus ojos azules brillando con una luz gélida. Por supuesto. Hemos invertido demasiado en esta alianza, demasiado capital social y político, para permitir que un capricho juvenil y un incidente desafortunado la arruinen. ¿Y el banquete?, preguntó Ernesto, volviéndose hacia ellas, la ira aún temblando en sus palabras.
La cocina está semidestruida, el carnicero y sus ayudantes murieron en el fuego o en el pánico y el ingrediente principal ha escapado. Doña Carmela esbozó una sonrisa fría, calculadora. Improvisaremos, Ernesto. Después de todo, la idea central del banquete era el castigo público, la humillación ritual de los amantes. Si no podemos servir al panadero a todos los invitados, quizás podamos servir a la novia a un invitado especial. En ese momento, uno de los jinetes que habían salido en la búsqueda regresó al galope, salpicando lodo. Don Ernesto gritó desmontando. Hemos encontrado rastros. Huellas, gotas de sangre. Conducen hacia la cabaña del viejo Manuel, en los linderos con la hacienda de los Ruiz. Los ojos de Ernesto brillaron con malicia renacida. Preparen las armas, reúnan a todos los hombres disponibles. Esta noche, no solo habrá un fuego en Zacatecas. Habrá una purga. Mientras tanto, en el Palacio Episcopal de Zacatecas, el obispo Diego Altamirano, un hombre de 65 años, de rostro enjuto y ojos penetrantes detrás de sus gafas de montura de acero, se preparaba para el rezo vespertino cuando un novicio, pálido y nervioso, irrumpió en su estudio privado. Excelencia, perdone la interrupción, hay una joven en la puerta lateral, insiste en verlo de inmediato. Dice que es cuestión de vida o muerte, y que involucra a la familia Ibarra. El obispo frunció el ceño. Sus conflictos con don Francisco Ibarra por la usurpación de tierras de la diócesis eran un secreto a voces en la región, un enfrentamiento sordo pero constante entre el poder eclesiástico y el terrateniente. Hazla pasar al jardín privado, por la puerta verde. Y que nadie más la vea. Momentos después, Dolores Mondragón entraba al jardín amurallado, su vestido rasgado y manchado de lodo y ceniza, su rostro sucio, su mirada, sin embargo, era de una claridad y una determinación que impresionó al prelado. Vengo a denunciar un crimen abominable, Excelencia, anunció sin preámbulos, su voz temblorosa pero firme. Y a pedir su protección, antes de que me encuentren y me maten, como planean hacer con el hombre al que amo. El obispo la invitó a sentarse en un banco de piedra y escuchó, sin interrumpirla, con una expresión de creciente horror e incredulidad, el relato completo de los acontecimientos, el amor secreto, la captura de Mateo, la tortura, el plan caníbal, su huida, el incendio. Cuando Dolores terminó, exhausta, un silencio pesado se instaló en el jardín, solo roto por el canto de un grillo. Hija mía, comenzó el obispo, buscando palabras. Lo que me cuentas es monstruoso. Inimaginable. ¿Tienes alguna prueba, algo más que tu palabra, por terrible y convincente que sea? Dolores extrajo el pañuelo y mostró el panecillo duro. Solo esto. La marca es de Mateo. Y si lo encuentran con vida, su cuerpo será la prueba. Pero necesito que me crea ahora, Excelencia. Mañana al atardecer es la boda. Mañana será el banquete. El obispo examinó el pan con escepticismo, pero también con una aguda inteligencia. No es mucho contra el poder, la riqueza y la influencia de dos de las familias más poderosas de México, hija mía. Pero es suficiente para comenzar una investigación, para sembrar la duda, replicó Dolores con una fiereza que sorprendió al hombre. ¿No es cierto, Excelencia, que la Iglesia tiene el deber de proteger a los débiles frente a la opresión de los poderosos? ¿No es su misión exponer la maldad, venga de donde venga, aunque vista trajes de seda y habite en palacios? El obispo la miró durante un largo momento, evaluando no solo sus palabras, sino el fuego en sus ojos, la transformación palpable en su persona. Esta no era la dócil y melancólica hija de los Mondragón que ocasionalmente veía en misa, esta era una mujer a la que el sufrimiento había forjado en acero. Tenía razón, concedió finalmente. Te daré refugio aquí, en las habitaciones privadas del palacio, donde nadie se atreverá a buscarte. Y enviaré, esta misma noche,
a hombres de mi absoluta confianza, gente discreta y leal, a investigar tus acusaciones en la hacienda Ibarra. Pero debes entender las consecuencias. Si lo que dices es cierto, no solo estás desafiando a tu familia y a los Ibarra, estás desatando una guerra que resonará en todo el estado, una guerra en la que la iglesia se pondrá de tu lado. Dolores asintió con gravedad, sintiendo el peso inmenso de sus palabras. Lo sé, Excelencia. Pero es una guerra que debía librarse hace mucho tiempo. Una guerra contra la impunidad que se alimenta de silencio y miedo. Esa noche, mientras Dolores encontraba un refugio precario pero seguro en una celda austera del palacio, 3 fuegos iluminaban de manera diferente el horizonte de Zacatecas, el de la cocina de la hacienda Ibarra, ya reducido a brasas y humo. El de la cabaña del viejo Manuel, donde los hombres de Ernesto, al llegar, solo encontraron cenizas calientes sin ningún rastro de Mateo o sus salvadores, y el fuego más peligroso de todos, el fuego de la verdad, que comenzaba a arder en el corazón de la ciudad, alimentado por los susurros que corrían sobre la llegada desesperada de Dolores Mondragón a la catedral y su audiencia privada y prolongada con el obispo. Al amanecer, mientras en la hacienda Ibarra los preparativos para la boda continuaban con una frenética normalidad, como si el incendio y las fugas fueran meros inconvenientes logísticos, un rumor empezaba a extenderse como un reguero de pólvora por las calles empedradas de Zacatecas, de boca en boca, en los mercados, en las cantinas de los hombres sencillos. Un rumor tan horrible, tan inimaginable, que muchos se negaban a creerlo, que lo tachaban de calumnia inventada por enemigos de los poderosos. Pero el rumor persistía, tomaba fuerza. Los Ibarra y los Mondragón, en un ritual ancestral y secreto, planeaban servir carne humana en el banquete de bodas, la carne del joven panadero Mateo Juárez, el muchacho que había osado amar por encima de su clase a la heredera Mondragón. Y el rumor añadía, con un detalle espeluznante, que la novia misma podría ser la siguiente en el menú si se oponía al plan.